Bien, estamos para una nueva edición de nuestro programa Las Palabras. Hoy tengo el gusto de estar con el músico, compositor, pianista, escritor y profesor de filosofía, el señor Marcelo Sasso. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Gracias por invitarme aquí a tu casa. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Solo un pequeño detalle. No soy profesor. Bueno. Escritor entonces. Escritor y compositor. Sí. Más que nada lo segundo, compositor. Filósofo. Eso sí. Me terminé en la Facultad de Filosofía, me recibí en Juan, en la UBA. Ajá. Pero después me dediqué realmente a lo que más me gusta, que es componer canciones y grabarlas. Y bueno, y ahora presentarlas. ¿Cómo hacer esa secuencia? ¿Cómo es que convivían esas dos pasiones, tanto la literatura como la música? Sí. ¿Cómo hacías para dividir, digamos, tu tiempo entre una cosa y la otra? Porque estabas muy abocado a tu tarea musical. Convivían con las dificultades que tiene toda convivencia. Claro. Y a veces me pasaba algo que es, cuando estaba estudiando filosofía, estaba pensando en la música, y cuando estaba estudiando música estaba pensando en la facultad. Sí. Entonces, primero terminé la facultad entonces, y después dije, bueno, y ahora me voy a dedicar a la música. Así que medio que, bueno, esa convivencia se resolvió por el lado musical. Claro. Hay una novela de José Pablo Feynman, filósofo, el escritor, sí. que se llama no me acuerdo, La crítica de la razón. No se llama así. No me acuerdo ahora cómo se llama. No importa. Pero dice, en un momento dice, o la filosofía o el piano. Dice como que las dos cosas no sabía que él tocara el piano. Ya se llama La astucia de la razón, así se llama. Ahí está, perfecto. Sí, y él tocaba y él contaba que sí, en un momento dijo, no, estas dos cosas no se pueden hacer bien. Y bueno, y optó por una. Yo también opté por una. No sé si las dos cosas no se pueden hacer bien, a lo mejor sí. Pero bueno, en este caso yo opté por la música. ¿Vos habías publicado un libro acerca de la obra de Borges? Sí. ¿Cuáles son los puntos que tocabas en ese libro, que es Borges en clave de Elea? Exacto, sí. Sí, fue una lectura personal de la obra de Borges. Ajá. Relacionada con la filosofía, y donde yo sostengo que, primero que hay una filosofía y que esa filosofía propone que el movimiento no es posible en el mundo, no es posible la acción y no es posible la creación. A partir de sus principales cuentos, el principal para mí es la Biblioteca de Babel. Pero bueno, empecé bajo esa clave de la inmovilidad. Empecé a leer un poco todo el resto de su obra, y bueno, eso se concretó en ese libro, que bueno, fue justamente, a veces lo considero como si fuera el primer disco, ese libro. Claro, porque es antes de que vos empezaras a grabar tus canciones. Claro, exacto, sí, fue por eso, y fue bastante consciente, fue tratar de ser ordenadito. Terminé primero eso, y después empecé, al mismo tiempo también, mientras iba terminando la facultad, me había pisado estas dos pasiones, estas dos actividades que me gustan. Había también comenzado y terminado la escuela de música contemporánea. ¿Vos habías estudiado con el Pollo Raffo? Claro, en esa escuela, sí. Y bueno, entonces sí, una vez que todo eso terminó, tanto la facultad como la publicación del libro, como la escuela de música contemporánea, donde la materia final y otras, pero bueno, las cursé con el Pollo Raffo. Después de eso sí me sentí liberado para empezar a grabar los discos. Ahí está, vos ya te habías tanto liberado de eso, en el buen sentido, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Y habías terminado tu obra literaria. Claro, el libro, y bueno, y una vez que ya me sentí autorizado para Claro. Tal vez no es necesario sentirse tan autorizado, pero bueno, yo necesitaba eso. Y bueno, y a partir ya del finales del 2016 empezamos a grabar los discos. Justamente este año, este proyecto grupal, que se encarga más que nada que se encarga básicamente de tocar las composiciones que fui haciendo ya desde antes, desde jovencito. Ya va a cumplir 10 años este año. Sí. Y así que bueno, estamos muy felices, y ya ahora sacamos el 6º disco, y es el que nos ocupa en este momento. Pero sí, todo el proyecto se empezó a concretar, el proyecto de grabar las composiciones en el 2016, que eran composiciones que venía ya arrastrando algunas desde los 20 años. Sí, eso es algo que me llamó
un poco la atención el hecho de que vos hayas, digamos, de alguna manera como postergado tanto tiempo ese proyecto que tenías ganas de hacer. ¿Qué era lo que por ahí no te impedía poder llevarlo adelante? ¿Sentías que no encontrabas hasta ahora o hasta hace unos años los intérpretes para que pudieran tocar esa música, tal vez? No, eso no tanto, porque la verdad que es que ni siquiera los buscaba, o sea que por eso no sentí que no los había encontrado, porque ni siquiera los había empezado a buscar. No, tal vez algún rasgo de carácter medio retraído, supongo yo, o la necesidad de eso, de sentir que ¿tenías pudor? Eso seguro, sí, también ahora lo tengo. Pero bueno, tal vez madurando un poco. Sí. Y también tal vez la famosa crisis de los 40 que les dicen, que cuando cumplí 40, allá por el 2010, dije, che, bueno, no, basta de pudores, basta de ser retraído. Y bueno, dije, bueno, vamos. Ahí fue que empecé a decidir, bueno, vamos a ir cerrando cosas, claro, y abriendo otras. Bueno, un poco ahí, fue en ese 2010 que decidí, bueno, termino la facultad, empiezo la escuela de música, termino la escuela de música, grabo los discos. Fue como un mega plan. Claro. Bueno, realmente de a poquito lo estoy concretando. Seguiste como una línea, vamos primero por acá y después todo bien armado. Sí, la verdad que sí, no, me sorprende, pero porque a veces los planes largos uno siente que no terminan nunca. Claro, sí. No, más o menos, la verdad que se fue concretando, por suerte. Tal vez eso apurado por el paso del tiempo. Y decir, pues tienes ahora, ¿cuándo? ¿Qué te pasaba a vos en lo personal cuando ya te estabas soltando y liberando de esas composiciones que tenías guardadas? ¿Qué te pasaba a vos internamente? Digo, ¿no? Porque es todo también un desafío y como es un despertar nuevo. Sí. Bueno, me da mucha alegría porque esas composiciones se fueron juntando en papelitos, en pentagramas, sí. en los distintos formatos que nos iba proveyendo la tecnología. En cassettes, en CDs. Bueno, y fue lindo, y sigue siendo lindo cada vez que llega el momento de grabar un disco, hacer una preselección de todo ese papelerío y todo ese material. Y bueno, y da mucho gusto de ya cerrarlo, pasarlo a armar la partitura, completar lo que haya que completar, porque antes, cuando a lo mejor componía las canciones, a lo mejor no hacía falta, que no estaban 100% cerradas, total no se las mostraba a nadie. Si me faltaba una estrofa, y bueno, ya estaba la composición básica hecha. Y bueno, ahora no, cuando hay que grabarla hay que cerrar las letras, inventar algún solo, que uno... A mí me gusta escribir los solos, aparte no me gusta improvisar. Entonces, bueno, a lo mejor empezar a... Bueno, me resulta muy placentero esa tarea de completar la composición, o a veces, como se dice ahora, de machear, con una que estamos practicando ahora con los chicos, que es una especie de cumbia a mi manera. Le faltaba una introducción a esa canción, y me vino a la mente el recuerdo de una pequeña introducción que había escrito en el 98, que nunca había encontrado su canción. Era una introducción a nada. La tenías guardada. Claro, y bueno, me resonó en la cabeza y busqué el papelito correspondiente, y bueno, resulta que pegaban muy bien ambas piezas, una del 98 y una del 2025, y bueno, eso también es muy lindo, como que se vayan, es como armar un rompecabezas. Así que bueno, eso es lo que me va pasando con las composiciones, tanto las viejas, como bueno, también a la vez, mientras en todo este nuevo periodo que va del 2016 hasta el momento, también bueno, fueron surgiendo, por supuesto, piezas nuevas, ya sí pensando en los chicos del grupo. Uno ya tiene un sonido, ya sabe las cosas, el modo de ser y de tocar de cada uno, y a veces ya piensa en ellos, ¿no? Me imagino tal cosa en la batería, tal cosa en el bajo. Así es muy... Estás presentando tu sexto álbum, que es Piedra Roseta, que lo tengo aquí, el cual, bueno, te agradezco mucho por los obsequios. Tenemos Shadows in the Rain, que es el anterior, que funciona como un disco doble, funciona como un álbum doble. Gracias. Cruces, que este es del el tercero el tercero es del 2020, ¿no?
Y después que no encontré Vitraux. está bien, Vitraux, sí, que es del 2019. Y Perlas tenemos Abruptas. Perlas Abruptas, que es el primero. Claro, así es, 2017. La presentación de Piedra Roseta va a ser el 7 de junio. Así es. Tenemos la dirección aquí, esperame que la voy a buscar. De paso, bueno, te pregunto, ¿cómo va a ser el armado del evento? ¿Vas a seleccionar de cada disco algo? ¿Vas a presentar todo el material completo? No, lo primero, lo que decís, una selección. Del primer disco, de los 10, vamos a tocar 7. Bueno, Así que bueno, sí, ahí ya damos por ahí damos presentado. una mini presentación, así para que se vayan preparando. Totalmente. Y después vamos a hacer un pequeño set, piano y voz, con Pilar, haciendo un temita de cada uno de los 3 primeros discos. Como para, visitar ahí esos 3 primeros. Y también me dio muchas ganas ya de pensar en el 7º disco. Y entonces vamos a tocar 3 temas del próximo disco. Así que también es un modo ya de ir ensayándolos, por supuesto, para ese momento, ¿no? Para la grabación del disco. Y vamos a cerrar con 3 temas del anteúltimo disco de Shadows and Rain. Así que eso. Y alguna cosa que surja ahora en los ensayos. Decimos la dirección es de Julián Álvarez al 1200. Esto va a ser el domingo 7 de junio a las 20 horas. Bar de Fondo, a ver, aquí no me quiero equivocar. Bar de Fondo, Julián Álvarez al 1200. Esto es en Palermo. Recuerden que la capacidad es limitada y las entradas se pueden adquirir en puerta también. Sí. O si no, a través del 11 30 09 57 95. Repetimos, 11 30 09 57 95, así que ahí pueden mandar un WhatsApp y reservar las entradas. Quiero volver un poco a esto que vos me decías anteriormente, de acerca del libro de que habías escrito sobre Borges, que por lo que vos me comentás, él decía como que no había lugar para la creación o espacio para la creación. Sí, se refuta eso ya con su propia creación, ¿no? Claro, es algo que me llamó mucho la atención, digo, que Borges diga eso. Pero bueno, lo que me resultó agradable es el andamiaje lógico que puso al servicio así de una fantasía. Pero que a la vez es un andamiaje justamente tan preciso y tan bien armado que puede llegar a convencerte de que nada es posible, empezando haciendo una especie de degradé entre movimiento, acción y creación. Todo eso como cae a partir de un razonamiento que tiene sus raíces en filosofía antigua, en Parménides. Sí. Y bueno, y realmente se ve que a él le habrá gustado mucho ese razonamiento, porque lo utiliza en muchísimos textos, no solo en la biblioteca de Babel. La idea de que, por ejemplo, de la paradoja de Aquiles y la tortuga, de que si un corredor súper rápido le da una pequeña ventaja a un corredor súper lento, jamás va a poder salvar esa ventaja. ¿A vos te cerraba esa idea, digo, de que por lo que vos me contás, lo que según decía Borges, de que ya no había como un espacio para la creación o que no se podía crear? ¿Te gustaba eso o estabas un poco en desacuerdo? Estaba totalmente, no, más que en desacuerdo, o sea, me convencía la idea y me parecía tremenda. Claro, horrible. A mí cuando me lo contaste me quedé asombrado. Digo, qué raro que él diga eso. Sí, me pasa eso. Bueno, él mismo también la califica así, de tremenda esta claro, llegar a esa conclusión. Pero sí, ¿sabes qué recuerdo? Un recuerdo de la infancia. Me acuerdo, yo vivía en la calle Darwin y Villarroel. E iba a comprar el diario y una revista de rock, la Canta Rock de los 80. Sí, la revista Canta Rock, sí. A una cuadra. Y siempre me venía, de chico, de adolescente, me venía la idea de que, en realidad, de que me resultaba increíble estar dando un paso. Como sentía que lógicamente no era posible dar ese paso, que jamás iba a llegar al kiosco. Después sí llegaba al kiosco y compraba la revista y volvía a mi casa y la leía. Pero me acuerdo, ese razonamiento lo tenía en la cabeza antes de leer a Borges, antes de estudiar filosofía, que era una rareza que tenía ahí en la cabeza, nada más. Y eso por un lado, en cuanto a la imposibilidad de moverse, de accionar. Y en cuanto a la consecuente imposibilidad de crear, también muchas veces cuando empecé a estudiar música me preguntaba, pero acá están estas notitas y todas las combinaciones posibles
ya están de algún modo en algún lado. Sí, es verdad. Bueno, ahora está pasando toda esta locura de la IA, yo no estoy... Bueno, creo que los dos en algún punto coincidimos que me parece, o sea, creo que es una herramienta útil, pero que a la vez elimina como ciertas pasiones, ciertas cosas de creación. Sí. Como que es muy perfecto, es tan perfecto que a la vez, creo que en un capítulo de Los Simpsons alguien decía algo así, ahora que me viene a la mente. Que las combinaciones entre las relaciones de las personas a través de la tecnología pueden ser tan perfectas que elimina como la pasión. Sí. Sí, la pasión y la propia idea de inventar algo nuevo, ¿no? O sea, de poder crear algo nuevo en el mundo. Porque sí, me pasaba eso cuando estaba estudiando, cuando empecé a estudiar música, de entrada también me molestaba ese razonamiento constantemente. Che, pero esta combinación, esto que estoy inventando, do, mi, fa, sol, ya está, ya existe, con estas figuras, con estas corcheas. Claro, sí. Lo único que uno hace es combinarlas y crear a partir de eso, ¿no? Claro. O casi más que crear es descubrir algo que ya está. Como si le quitaras el velo. Claro. A algo que ya estaba ahí. Bueno, es algo que por un lado es atrayente como razonamiento, como idea, por otro lado es terrible como idea. Sí. Y por otro lado hay que ignorarlo para poder hacer algo o creer que hacemos algo. Claro. Si no, bueno, no hacemos canciones y no hacemos nada. Pero bueno, era esa lo que en su momento la clave en la que me gustó en ese momento leer a Borges y que está testimoniada en ese libro. Es ese jugar con ese razonamiento horrible. Bueno, creo que después muchas veces se ha mencionado que como que después de la aparición de la música clásica y todas esas combinaciones de los grandes músicos de la obra clásica, es como que después de eso parecía como que no había más nada que hacer. Y de algún modo sí. Y sin embargo uno sigue. Sí, pero de algún modo uno a veces puede pensar que a partir de las grandes obras de los compositores clásicos, tal vez ya la tonalidad, por ejemplo, la organización tonal de la música ya está agotada, y lo que estamos haciendo nosotros son como pequeños jugar con las obras, o somos como un resto de lo que de eso. Pero bueno, está bien, la idea es, de última en todo caso, la idea es hacer de cuenta que este razonamiento nunca existió y que no lo pensamos y seguir para adelante. ¿Abordabas la cuestión de las obras clásicas cuando empezaste a estudiar de manera particular, autodidacta también? Sí, cuando empecé a estudiar piano, uno empieza por ahí, y está buenísimo, pero siempre soy muy respetuoso de las músicas ajenas, no solo las clásicas, sino también las de la música popular. Sí. Y me gustan mucho para estudiarlas, acá, solito, en casa, pero para mostrarlas me siento más seguro con mis propias composiciones. Claro. Prefiero, como a veces digo, no hacerle daño a ninguna canción ajena o a ninguna pieza ajena, y en todo caso hacer lío con las mías. Sí. Pero bueno, sí, es hermoso estudiar las grandes obras que ya están y que están bárbaras, y es muy placentero. Pero yo trato de tomarlo así, como de meter todo eso en una licuadora que después termina derivando en una composición propia. A veces te pasa, viste, que no sé, estás tocando una pieza ajena, tocas un acorde equivocado y ese acorde te lo guardás. Decís, uy, qué bueno este error. Y haces que este error, se contextualice en una obra propia. O a veces también es juntar pequeños fragmentos medio irreconocibles de obras que a uno le gustan y manipularlas casi bien artesanalmente hasta que terminen siendo tuyas. Esa manipulación final. Pero así con pequeños fragmentos, o sea, por ejemplo el disco abre con el tema Carwin, que tiene unos intervalos que son los de un tema de los Beatles que se llama Two of Us, del Let It Be, el primer tema. Esos dos intervalos que ellos tocan, creo que una segunda mayor y una sexta mayor, yo los toco igual, pero con segunda menor y sexta menor. Se genera, obviamente otra cosa, pero en mi mente estoy tocando mal el tema de los Beatles. Ese tocar mal ese tema de los Beatles es un tema mío, entonces la intro es algo micro, ¿viste? Pero y eso a partir de ahí uno va tirando el hilo y se va desarrollando el propio discurso, la propia composición. Pero es muy divertido eso, como sentirte ahí hermanado con los grandes compositores de la historia y seguir haciendo que eso sea productivo.
contradiciendo toda la idea de Borges. Borges, claro. Claro. Así que bueno, ese es el juego por ahora que estoy jugando. En el caso particular de Carwin, cuando vos ya tenías toda la base armada con el piano, ¿cuándo es que empiezan a aparecer los demás músicos? Creo que Rodrigo Jenny, Pablo Martín en bajo, Rodrigo Jenny en batería. ¿Cuándo es que vos le decís, bueno, ok, acá ya tengo esto armado, ustedes ahora hagan su parte? ¿Vos tenías ya todo escrito para ellos o los dejaste improvisar un poco? Muy bueno, sí. Depende del tema, por ejemplo. Claro. Hay temas como Carwin, que es bastante autónomo en el piano. Uno podría tocarlo en piano solo, sí. y suena. Entonces ahí, bueno, los chicos ahí acompañan, en el sentido más... Sí. Exacto, esa palabra. En otros temas no, la banda se vuelve más imprescindible. Son temas que, bueno, del piano no es omnipresente y no puede representar la totalidad de la pieza. Y bueno, y ahí los chicos tienen un espacio de creatividad propia, o de improvisación, o de propuestas que hacen ellos, que siempre son buenísimas. Sí. Así que sí, o sea, ahí va variando. Yo en las partituras algunas las presento bastante cerradas, pero a la vez con la posibilidad de que no se respeten esas propuestas. Claro. O sea, sobre todo, ya te digo, teniendo en cuenta que son pibes que tocan re bien, sí, y que cualquier modificación que me sugieran va a ser en favor de la canción. Así que sí, es un juego ahí medio doble, entre una partitura que ya llega bastante cerrada, pero y una posibilidad muy grande de que eso no sea respetado. Hay una canción que es justamente la tercera, que es Weber. Tannweber, sí. Tannweber, que es como una improvisación. Ustedes juegan un poco. Muy bueno, te quiero decir. En realidad esa es la canción que está más escrita de todas. Ah, mira vos, no parecía, porque a mí me dio la sensación cuando la escuché, sí, como que ustedes rompían un poco con la estructura de lo que es una canción. Totalmente. Pero no, sí, eso es lo que pasa, que se basa en un sistema de composición que es el dodecafonismo, que tiene que ver con los músicos de la tradición académica, sí, como Weber. Y ahí sí, yo lo que hice fue tomar también una serie que utiliza este compositor, una serie, o sea, él ordena los 12 sonidos, tal como indica el procedimiento dodecafónico, y arma su propia obra. Sí. Y bueno, yo lo que hice fue tomar esa misma serie y armar como una especie de tango, por eso se llama Tannweber. Por ejemplo, las 12 notas, tal como él las ordena, yo arranqué tocando como lo que se llama como un walking de bajo, o sea, tocando negras. Entonces, que me quedan 3 compases con 12 negras. Y después las agrupé de a 4 y armé 3 acordecitos que son rarísimos, que sí, que puede dar la impresión de que uno está tocando cualquier cosa, pero está escrito todo y se repite bastante. Claro. Y ahí se fue construyendo. Después armé una melodía que la canta Pilar, que es un delirio cantar esa melodía. Sí, tiene muy buena voz. Sí, es tremenda. Y bueno, pero pero sí puede pasar con ese tipo de música que uno sienta que hay un caos absoluto, claro. Y bueno, paradójicamente es la que a lo mejor está más escrita. A diferencia, por ejemplo, que al propósito puse el tema siguiente, que es una balada de jazz, Southern Island. Ah, Southern Island, sí, es jazz puro, sí. Es la que más, la que uno presenta una partitura a los chicos mucho más sencilla, es simplemente la línea melódica, los acordes, y bueno, los chicos saben ya lo que tienen que hacer, sí, no hay que escribirles nada ahí. Pero bueno, por eso las pusimos ahí en una a continuación de la otra, como el tema más delirante, claro, y el tema más tal vez más careta, por decirlo de alguna manera, más normal. Sí, muy linda la película. Hay otro juego también que se da justamente con el nombre de una de las canciones, que es el último tema, que es el número 10, Bla Blue, ya ni me acuerdo cómo se llama. A ver, ahora lo vamos a buscar. Sí. Es como un juego de palabras. Yo inclusive cuando trataba de leerlo es como un trabalengua, me costaba mencionarlo. Sí, la idea es que sea como un balbuceo, ¿viste? Como te trabas. Entonces ya es una especie de autobroma. Yo soy medio balbuceante, sí, y muy malo para hablar, justamente. Espero que se escuche algo de lo que estoy diciendo. Sí, como sí, se escucha perfecto. Acá tenemos el nombre. Es bla.blue.b.luz.blues. Ahí lo mencionamos. Sí, si lo querés decir todo junto, viste, se te forma un balbuceo. Claro, si digo bla, blue, b, luz, blues. Hermoso.
¿Te gusta jugar un poco con ese estilo de música? También en el tema siguiente, que es Conté compases toda la noche, también te acercas un poquito al blues. Sí, perfecto, sí, ambos son los dos blues del disco, justamente. Los dos blues del disco, sí. Y también hay un juego interesante, lo que propones, parecido al de Tan Weber y Southern Islands. Los dos son blues, en ambos casos. El último, el blue, no sé cuánto, sí. es como un blues bastante tradicional, blues en fa mayor, listo, o sea, es algo muy... Tiene sus rarezas, pues siempre se me ocurren algunas rarezas, no puedo evitarlo, pero es como algo más habitual, más tradicional. Y el otro no, es bastante raro, ¿viste? Tiene una introducción que es súper ruidosa en un punto, súper caótica, así que sí, también ahí es jugar con el blues en un sentido más habitual y en un sentido menos habitual. El más habitual es el último tema del disco, el trabalenguas, y el menos habitual es Conté compases toda la noche, que además tiene una letra, una letra que aparece al final. Viste que es raro, ahí jugamos con Pili, con alterar un poco lo habitual en la canción. Creo que la única canción típica es Southern Islands, la balada. Es ahí donde mencionás a Corrientes y La Valleja. Claro, exacto, en Conté compases toda la noche. Conté compases toda la noche. Tiene cosas, bueno, además de ser un blues, cuando la escuchaba me acordaba de Javier Martínez, que escribía ese tipo de letras bien urbanas. Sí. Siempre me causa mucha gracia la frase: caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. ¿Cuánto no hablaron? Claro, sí, es la más larga de todas, claro. Siempre me causa mucha gracia. Sí, es verdad. Sí, bueno, también qué interesante esa relación que haces, porque yo siempre digo que en realidad yo lo que hago es rock nacional, rock argentino, que esa es la música que está arraigada en mi corazón, ¿viste? Claro. Y cuando está bien, a veces toca grabar un disco de jazz, a veces uno de jazz más fusionado con ritmos latinoamericanos, a veces, no sé, lo que sea, algo más tanguero, como en este disco hay bastante condimento tanguero. Pero para mí siempre estoy haciendo rock nacional, aunque no parezca. Claro. Porque un poco mi formación afectiva viene de ese lado. O sea, yo no es que empecé escuchando jazz, escuchando a los grandes, a Louis Armstrong, a Duke Ellington, a Thelonious Monk, a Bill Evans. Lo más parecido al jazz que yo recuerdo es Charly García tocando un Adam Cisne en Confesiones de Invierno. Sí. Entonces, bueno, como que de ahí uno después fue tirando de esos hilos que nos daban esos tipos que uno adora. Spinetta te marcó un poco. También, sí, los dos. Bueno, son los dos. Sí. Yo soy a Charlie lo tengo, es lo más importante de la vida, claro. Y Spinetta está ahí pegadito. Todo, y en general todo el movimiento rock nacional, ¿no? O sea, desde Lito Nevia hasta y trata más o menos también estar actualizado con lo que va sucediendo, pero bueno, efectivamente viste que en la adolescencia se te forma ahí el gusto y entonces esas cantarrock que te mencionaba, medio que esas revistas cantarrock que salían cada 15 días eran la internet de esos 80, ¿viste? ¿Te tocó nacer de alguna manera en una época donde había una cultura bastante importante en cuanto a literatura, música? Te tocó vivir una época bastante linda, digamos, en cuanto a las cosas que sucedían. Eras de ir a ver, cuando eras más adolescente, más llegando a tu etapa adulta, de ir a ver bandas, de relacionarte con grupos de chicos que tocaran instrumentos. ¿Qué recordás de ese? Sí, de tener mucha vida de relacionarme, no, bastante poca, era muy retraído, siempre lo fui. Pero sí, en el secundario ya me empezaron a llevar los amigos, los chicos del compañero, algunos recitales a los que nos gustaban, por lo menos los que estábamos en el grupito que nos gustaba tanto el rock nacional. De hecho sí, un amigo fue el primero que me dijo: che, vamos a ver a Baglietto presentando su nuevo disco Acné, en 1986 fue eso. Qué bueno. Y el tecladista de ese disco y de esa presentación en vivo era Rafo. Era el Pollo Rafo. 1986 estamos hablando, o sea, hace 1000 años. ¿Le dijiste en su momento? Sí, claro. Y el segundo recital que fui a ver, en obras también fue, así como el de Acné, fue la presentación de La La La, de Fito Páez. No, ¿en serio? A veces cuando lo cuento se quedan como si estuviera hablando. Qué loco. Hay grabaciones ahora, con esto de YouTube y las plataformas, van apareciendo cosas que uno atesora, digo. Totalmente. Qué bueno poder, por lo menos yo no tuve la posibilidad, ¿no? Yo soy del 88,
poder ver eso o escucharlo y deleitarse una y otra vez con esos audios. Y viste que sí, está eso que decís de YouTube es así, y esos dos, por ejemplo, esos dos recitales, los dos primeros que fui a ver, no están en YouTube, y no sé si mira vos, yo encontré algunos, creo que hay una cosa de ese recital de La en Mar del Plata. En Mar del Plata. Exacto. En Mar del Plata hay de ese, por suerte, sí. Hay un cuando el arte ataque. Sí. No me acuerdo, bueno, y algún otro tema. Pero del de obras, la presentación en obras, jamás vi en YouTube filmaciones. Y del de Baglietto he visto alguna foto, porque me acuerdo que se hizo con una puesta en escena excelente que simulaba un tocadiscos. Era como que tocaban arriba de un tocadiscos, sí. Y pude ver alguna foto de eso, pero jamás vi ningún tipo de video. Sí, hay muchas, cuantas cosas muy grosas que se perdieron, ¿no? O que ni siquiera se registraron. Claro. Que también tiene que ver, con el avance tecnológico de la época. Tampoco hay videos de Mozart, ¿viste? Claro, por supuesto, sí. Hablando de un poco de, vos recién mencionaste el video, ¿no? En este disco vos con tu banda, con todo el grupo que te acompaña, tuvieron la posibilidad de filmar cómo se hizo la grabación de Piedra Rosetta. Quiero que me cuentes un poco cómo es que gestionaron todo ese laburo dentro del estudio. Creo que se grabó en 3 días. Sí, lo que hicimos fue, que es lo que hacemos con todos los discos, que es ensayar mucho y grabarlo casi en vivo dentro del estudio. Sí. Con las posibilidades, por supuesto, ¿no? de tocar, de volver a grabar, si eventualmente, para tener una toma más, sí. Si nos equivocamos, lo que sea. Pero el criterio general es mucho ensayo previo y una grabación rápida en vivo, prácticamente. Y entonces por eso en todos los discos hemos tratado de dejar un testimonio fílmico. Ajá. Pero en este fui más estricto en cuanto quería que estén todos los temas filmados así prácticamente en vivo, y que lo hicimos con la ayuda también de amigos. O sea, un amigo mío, Leandro, es el que viene, el que filma, pone las cámaras, todo. La propia Pilar hace las ediciones. Sí. O sea, una cuestión más ya casi de amigos, de grupo que se fue armando de buena onda. Y sí, me interesaba dejar grabada que la música está ahí tocada en tiempo real, con los dedos. Sí. Todo muy crudo y por a la vez muy ensayado. Claro. Entonces, incluso ahí ustedes juegan con los colores, hay videos que están en blanco y negro. Ahí fuimos con Pilar tirando ideas, un ida y vuelta, y igual siempre las que como vale para la música, así como los chicos tiran excelentes ideas a nivel musical, también tiran ideas excelentes a nivel visual en este caso. Claro. Y sí, fuimos como buscándole la característica a cada tema y poniendo pequeños detalles o alguna cosa graciosa que hayamos dicho durante la grabación. Sí. Para darle como un pequeño... creo que ahora se usan. Hay cosas de las cosas de ahora que no conozco los nombres. Bueno, yo tampoco no sé de tecnología mucho. Pero viste que hay como los visualizer, creo que mucha gente graba el disco entero y hacen como un pequeño video, viste, del disco entero. Pero con una imagen fija, creo que eso, con una cámara fija. La verdad que no. He visto algunos y me parecieron muy piolas. Acá con Pili dijimos, hagamos un visualizer a nuestro estilo. Así que lo que hicimos fue eso, como colgar el video entero de todos los temas uno tras del otro en el mismo orden del disco, con esas hilados con pequeños momentos graciosos que sucedieron en la grabación, y con algún subtítulo también que explica algún delirio, viste, que le pusimos a los temas. Me acuerdo hacer de cuenta lo que yo puedo estar pensando cuando toco algo que es medio incomprensible. Claro. Por ejemplo, en Tan Weber, cuando empieza el solo de piano, hago un ritmo que hacía un personaje de la infancia que era Carlitos Balá. Ay, mirá vos. Que hacía siempre un ritmo que era... Entonces el solo de piano empieza con ese tiene una sal. También decía eso, exacto. La respuesta era salada y todos los chicos decían salada. Claro, salada. Sí, tenía muchos así yaites graciosos. Pero en ese caso, por ejemplo, el primer compás del solo de piano de Tan Weber es con el ritmo de ese ritmo que hacía Carlitos Balá. Entonces lo pusimos, creo que pusimos en una leyenda, como si fuera un mensaje de texto diciendo, acá estoy tocando el ritmo de Carlitos Balá. Eso fue como develar un poco las pistas, algunas, no todas, de estas piedras rosetas.
¿no? O sea, a veces un poco la propuesta del título ya es que sea algo medio difícil, medio incomprensible o medio indescifrable, y bueno, jugamos a dejar algunas soluciones a la vista. ¿Cuál era el concepto que encerraba el nombre del disco? Y sí, surgió esa idea. Primero surgió por algo que me dijo un amigo mío, que es el Andrés Wolftal, que es el que hace las tapas de los discos, de todos, es un capo. Muy bueno. Una vez estaba hablando cosas, tonterías personales, digamos así, diciendo de, no sé, a mí yo le decía, a mí me cuesta mucho expresar las cosas, qué quiero decir, qué sé yo. A todo nivel, afectivo, amistoso, qué sé yo. Sí. Y él me dijo un chiste, me hizo un chiste que me causó mucha gracia. Me dice, sos la piedra roseta del amor, me dice. Entonces me causó gracia el chiste y dije, esto es un concepto, le digo. Justamente yo ya estaba seleccionando temas para este futuro disco, que se llamaba Perlas 2 por ahora, como el primero. Claro, pues se parecen mucho este título con el del primero, Perlas Abruptas. Sí, yo incluso, bueno, la música va por el mismo, de este disco va por el mismo lado, y en Perlas Abruptas, que es un disco, al escucharlo tiene una cosa bastante íntima, por cómo están hechas las composiciones. También tiene una cosa que acá está el disco, decimos a la gente que nos está escuchando que vos estás en una calle, en una vereda, parado en un muro que de alguna manera tiene que ver un poco con lo que después aparece en el disco, ¿no? Estás vos solo, es como una señal de lo que va a venir. Sí, con una leyenda incomprensible atrás, sí. Y una pequeña referencia a Charly García. Mira, ahora que lo mencionás, no me había dado cuenta de este detalle, pero decía, y te juro que no me di cuenta. Se parece un poco al disco Modern Clicks, y ahora que me lo decís, lo estoy mirando, te juro que me acabo de dar cuenta ahora, sin quererlo le atiné. Hermosa, buenísimo, sí, genial, bueno, es la idea, muy buena. Y bueno, sí, con el nombre surgió a partir de esa humorada, y Andrés tiró ese concepto de Piedras Rosetas, y dije, chau, es el título del disco, o sea, ¿sí? Suena parecido a Perlas Abruptas, mismas sílabas, misma cantidad de sílabas, mismos iniciales en la primera palabra, bueno, un montón de... Y bueno, lo que estaba diciendo es que ya los primeros temas que había elegido eran temas más con rarezas y con cosas medio indescifrables, y eso me llevó a insistir en ese concepto, a que los nuevos temas, a los que todavía no había elegido, fuera más intensa ese criterio de búsqueda. No sé que sí, viene de ahí el título. Las canciones que integran este álbum, ¿a qué periodo de tiempo pertenecen? ¿Son más actual? ¿Vienen de un periodo más de tu adolescencia? Una mezcla. 3 son de 1992. O sea que son viejas. Sí. Tenía 21 años. Me agrada jugar con ese repertorio viejo, porque de algún modo me hace volver a la juventud. Y bueno, hay es 3 del 92, y después hay algunas que son más, 2 que son del 24, o sea que son prácticamente del año en que grabamos el disco. Claro. Y bueno, y otras que están en el medio, hay un par del 2012, una del 98, bueno, y así, hay 4 o 5 años que son pequeños mojones que se fueron dando. Eso fue, no es que me puse a pensar en los años, o sea, elegí, el criterio fue los temas. El criterio está así medio, como decíamos con Andrés, rosetero, como complejo o indescifrable. Y bueno, sí, después fijándome de qué año era cada uno, detecté que había 3 que eran de 1992. Entre ellos el blues de título blues. Ese, la balada Southern Islands y Warnes Ida. Aparte hay un vals muy bonito que es el vals platónico. Quiero saber cómo es que nació esa canción, cómo lo trabajaste con los chicos. Bálsamo, sí, se llama. Sí, le puse entre paréntesis Bálsamo, perdón. Sí. Esa canción la hice a partir de algo que me gusta mucho y que vengo haciendo sin parar desde el 2010, creo, que es asistir a talleres de composición con distintos maestros que siempre han sido súper enriquecedores, y la verdad que siempre tiran buenas consignas para inventar algo, una canción, un fragmento, algo musical. Y bueno, yo me copo mucho con eso, me divierte mucho hacer eso. Y ahora estoy haciendo un taller en estos años con Diego Penelas, un excelente pianista, compositor y profesor.
Ajá. Y bueno, la verdad que ese tema surgió del taller de composición. O sea, él nos dio unas consignas de hacer un... Sí. Y bueno, las dos partes del tema, la parte A y la parte B, surgieron de dos tipos de consignas que él dio. Fue como mi tarea. Y después la introducción la inventé yo. Bueno, y después obviamente uno se sale de la consigna para terminar haciendo un poco claro, lo que uno quiere. pronta, sí. Pero bueno, y ese es el tema interesante, lo que decís, que es la primera vez que grabo un tema tan cercano en el tiempo, la grabación y la composición. O sea, lo había Tiene compuesto. cosas de Pat Metheny cuando escucho la guitarra de Nico Sánchez. Sí. Bueno, es un capo. Sí, por eso pensé que lo tocamos juntos. Yo le he pasado otra referencia también, que es muy atinada como la que decís vos, que es de un disco que grabaron Bill Evans y Jim Hall, de piano y guitarra. Sí. Entonces pues, le pasé el disco en general y un tema en particular, como referencia, como Claro. un pequeño... ¿Le mostraste a tu profesor el instrumental que habías armado a partir de las consignas que él te dio? Le copaba, sí. Nada, es muy, muy divino. Así que no, siempre son muy enriquecedores esos tallercitos y tallerazos de composición, porque bueno, y también te hacen ahí sí relacionar con otras personas, claro. Bueno, se arman lindos climas, todos unidos por la música. Hay un momento en donde vos en tu obra en general empezás a incorporar, además del jazz, ritmos que tienen que ver con la música latinoamericana, en Vitraux, por ejemplo. ¿Cómo fue dar ese paso hacia otro género, siendo que vos venías del jazz? O sea, vos tenés toda una gran cultura de música, pero a la hora por ahí de dedicarse a la composición, que quizás es algo distinto, ¿no? Que a diferencia de escuchar solamente. Sí. No, bueno, lo que me pasó ahí con el segundo disco, con Vitro, que sí, que es más fusión. Qué hermosa tapa, primero quiero decirte, qué linda tapa en los vitrales esos con... Muchas gracias, sí. Bueno, gran también obra de mi amigo Andrés Wolftal, que es el que hace todas las... Siempre tenemos ahí una ida y vuelta de ideas, y él las concreta de un modo así como maravilloso. Sí, el segundo disco, Vitro, lo que hice fue, de nuevo, elegir un criterio de selección que tuviera que ver con los ritmos latinoamericanos. Buscar en esos papelitos, en esos cassettes, en esos discos, aquellas canciones que pudieran, que estuvieran influidas por la música más de raíz argentina y latinoamericana. Quería como seguir el hilo yacero del primero, de Perlas Abruptas, pero incorporarle algún carácter más argentino y propio, más local. Tiene cosas de folclore. Sí. Y no solo de folclore argentino, sino también de las músicas de los países limítrofes, ¿no? Hay un candombe, sí. Una bossa nova, a mi manera, todo como yo puedo hacerlo. Pero sí, ese disco bueno, de hecho, estamos pensando un poco los temas para el séptimo disco, volver un poco a ese criterio. Jugando a partir de esto, que ahora se dio que con Piedras Rosetas es la primera vez que repetimos géneros, como volvimos al primer disco, a Perlas Abruptas. Entonces dije, bueno, algo medio de obsesivo a lo mejor. Que el siguiente disco repita el género del segundo, o el concepto general, ¿no? De involucrarnos con ritmos latinoamericanos y argentinos. Así que bueno, sí, tal vez sea eso. Y siguiendo ese mismo criterio, entonces el próximo debería ser un disco más de rock nacional. Claro, bueno, eso estaba pensando. Yo a Cruces lo veo como un disco de rock nacional. Y bueno, así que me entusiasma bastante. Pero bueno, ahí también es tener paciencia y dejar que las cosas sucedan. Porque bueno, por lo que te decía antes, que el rock nacional es un poco la música más cercana, ¿no? A mi sentimiento. Tu formación, tus sentimientos. Sí. Así que bueno, sí. Ese paso que diste luego de Vitraux hacia lo que es el rock argentino en Cruces, ¿también te fue sencillo poder darlo? ¿Te costó un poco? ¿Cómo lo encaraste? Me costó de algún modo anímico, no sé por qué, o sí sé por qué, porque es un disco más personal, más pasional, si querés. Ya bueno, la tapa es medio trágica, ¿viste? La cruz. Sí, hace referencia un poco a Cristo, ¿no? Total, sí. Cada vez hay dos personas. Sí, acá está. Sí. Bueno, le contamos a la gente que están las dos manos, se ven las dos manos clavadas. De dos personas distintas. Dos personas distintas, perfecto. Y acá, mirá vos, esto no lo había visto. Ese es como ir de atrás para adelante, la contratapa. Hay una foto. Soy yo de bebé. Mirá vos, es tu madre la que aparece en una foto, qué lindo. Falleció hace dos meses. Mirá vos, si se ve un brazo que está tocando como
aquí. Ah, bueno, ¿sabes qué? Esa es, claro, una cruz. Ah, es la cruz, perdón, Sí, no sí, logro sí. ver bien, perdón. Sí, se ve chiquito acá, pero sí en la tapa agrandada. Mira vos qué bonito. Y un detalle que acá sí. no se va a ver, pero acá chiquitito supuestamente pusimos en la foto real, la foto es real, pero esto no es real, que es la tapa de vitró. Como si yo estuviera viendo la tapa del disco. Mira vos qué bueno. Antes de Volver al Futuro, ¿viste? Qué buen detalle, mira vos como, bueno, eso es también gracias un poco a las herramientas que tenemos hoy en día para trabajar. Claro, si lo hubiera podido sacar en disco vinilo, se podría haber visto mucho más clara ese detalle tan pequeño. Ajá. Pero bueno, alguna vez sucederá. Sí. Pero bueno, sí, Cruces es un disco que quiero mucho porque es como mi disco de rock nacional. Es el disco que me conecta con ese adolescente que iba a comprar la Canta Rock a una cuadra, al kiosco de diarios. Y tiene algunas, bueno, y ahí están más claras las referencias y la influencia, hasta donde puedo, obviamente, de Charlie, ¿no? Los primeros temas son muy García, que bueno, que es mi ídolo. Para tus trabajos, en general, dentro de la mayoría de los discos, ¿contabas con otros productores o encarabas vos la producción solo? Porque al principio de la nota veníamos hablando de esto, ¿no? De que te costaba como un poco entregar el material a otros músicos para que lo vieran. Sí, muy bueno eso, sí, es cierto. Los 3 primeros discos, de algún modo fui yo el productor, como pude, a mi manera. Y en el Shadows and Rain, en el cuarto y quinto, que son 2 discos, ahí sí hice algo mucho más, di un pasito de abrir el juego más fuertemente con los chicos de la banda. Y el Shadows and Rain 1, el disco negro, el de tapa negra, lo produjo Guido Cefali, el guitarrista de la banda. Y bueno, después se incorporó también el Mu Sánchez también como guitarrista. Guido es más rockero, Mu es más jazzero. Guido Cefali en el Shadows and Rain 1, bueno, pero lo produjo él. O sea, ahí ya muchas decisiones fueron de él. Y en Shadows and Rain 2 lo que hice fue separar otros 8 temas. Le di 8 temas seguidos y les di también 8 temas a Rodrigo Jenny, el baterista, y el bajista de ese momento, Martín Nastri, que se fue a vivir a Bariloche ahora, y ahora lo reemplaza maravillosamente Pablo Martín. Bueno, entonces ellos dos, Rodrigo y Martín Nastri, Rodrigo Jenny y Martín Nastri, produjeron el Shadows and Rain 2. Entonces sí, ahí delegué un poquito la parte de producción. Composición siempre fui yo. Claro. Monopolio. Sí, está perfecto porque es tu obra. Cuando vos viste el resultado final de Shadows and Rain y de Cruces, y quizás también de los otros, aunque los otros 3 discos son más de producción tuya, ¿te habías sentido como realizado de alguna manera? O sea, ¿la versión que quedó es de lo que vos querías transmitir? Sí, vale lo mismo que te dije para cuando entrego las canciones y ellos hacen sus aportes musicales, vale, y que son siempre buenísimos, vale lo mismo para la producción que hicieron. Me sentí súper identificado. Ya habíamos llevado 3 discos antes juntos, ya nos conocíamos más también, mucho más. Y también entiendo que sus ideas fueron también conociéndome a mí, ellos, así que sí, estoy re contento con todos, tanto con los que produje yo a mi manera, como con los que produjeron ellos con su mayor experiencia en esa tarea. En alguna entrevista que te han hecho también has mencionado el hecho de las letras y siempre hacías referencias a los Shakers, que es la banda de rock uruguaya que se relaciona mucho con los Beatles. ¿Cómo fue esa influencia? En cuanto más lo que vos mencionabas era que hacías más hincapié en la sonoridad que tenían esas letras y no tanto en el significado. Exacto. Sí. Y viste que a veces cuando uno, creo que nos pasa incluso ahora, salvo que uno sepa muchísimo inglés, que no es mi caso, que uno, bueno, cuando escucha rock en inglés, disfruta, a lo mejor no entiende todo lo que están diciendo. Sí, me pasa mucho eso, sí, te entiendo. Sí. Y uno disfruta también, ¿viste? Claro. Hay algo que se transmite, aunque... Hay algo que sí que te mueve, sí. Y fue un poco jugar a eso también, o sea, las canciones precisamente de Shadows and Rain 1 y de Shadows and Rain 2, que es lo que también unifica un poco a esos 2 discos, por eso son 2, pero están ahí en un volumen. En un volumen, son canciones que fui juntando a lo largo del tiempo, que se caracterizaban por tener letras en un inglés medio zanateado, medio trucho,
pero como antecedente acá en nuestra tierra, en Argentina y Uruguay, lo reconozco en los Shakers, ellos que en tiempo real, aparte en la misma época que los Beatles sacaban sus discos, ellos estaban sacando discos de un nivel casi igual, ¿viste? Una locura. Bueno, Fattoruso, los hermanos Fattoruso, sí, son increíbles. Y bueno, y las letras de los Shakers eran medio un invento, ¿viste? Así, ellos en un reportaje dicen por ahí que se sabían 25 palabras en inglés y que las iban combinando todas las mismas palabras. Claro. Bueno, fue jugar eso, fue en ese momento cuando grabamos Shadows and Rain 1 y 2, yo lo que hice fue seleccionar 16 temas también que abarcaron distintos momentos de composición, que se caracterizaban por eso, que me habían quedado ahí con la letra en inglés sanateada. Estoy haciendo el gesto de la guitarra porque son temas compuestos, a lo mejor algunos de ellos tocando la guitarra sencillamente, como quien de fogón, como quien dice, ¿viste? Y bueno, así que sí, el criterio, y ahí en ese sentido por eso hacía referencia a las letras y a jugar, tal vez yo no tanto con el sentido, sino con la sonoridad, o en todo caso que el sentido esté dado por la sonoridad. Bueno, fue ese pequeño experimento que hicimos en ese disco. Vos primero, cuando surgen las ideas para componer y escribir letras, ¿qué es lo primero que por ahí de las dos cosas aparece primero? ¿Aparece primero la letra, aparece primero la música y después le encajas las letras? Muy bueno lo que decís. No, lo que aparece primero siempre es la música. La música primero. Y en todo caso, a lo sumo se viene como una especie de atisbo de letra. Uno va tocando, tarareando o tocando. Claro. Y viene alguna palabra, alguna frase. Pero viste, me parece que es también un gesto muy rockero, muy habitual en el rock. ¿Sí? Es eso, es tocar y las palabras vienen después. O bueno, con el mejor de los casos, que sería Charlie, vienen al mismo tiempo con esa antena que tiene, que no sé. Claro. Pero hice algún experimento de musicalizar alguna poesía o de escribir alguna letra y ponerle música después, pero no, la mayoría es primero la música y después la letra, o a lo sumo pegaditas. Pero pero bueno, es más en la tradición rockera, primero la música y después la letra. Es todo un tema las letras, ¿no? Yo admiro mucho a los trovadores, a los tipos Silvio Rodríguez, a Daniel Biglietti, tipos que te hacen letras gigantes. Claro, porque además, o sea, tenés que encajarle la métrica, creo que es no sé si por ahí me equivoco, que tenga como un sonido, ¿sí? esa palabra que vas a decir, para poder cantarlo. Sí, no, es otro tema cuando uno pone más el acento en la letra, es otro modo de componer. Claro. Que me encantan los que yo llamo los trovadores, no sé, bueno, me viene esa palabra ahora. Ya te digo, un Silvio Rodríguez, un Pablo Milanés, un Rubén Blades. Pero bueno, no, en mi caso va más por el lado pop en ese sentido. Ahí va. Aunque haga, en todos los discos, todos los temas los considero, son letras que no son cortas, pero tampoco son extensísimas. Claro. No. Así que sí, me vienen más por ese lado, es todo un tema componer letras. Y a veces tampoco son letras que tengan una narración en sí mismo, no es que uno cuenta tanto una historia, sino son más impresiones, ¿viste? O girar en torno a una idea o un concepto, pero sin que sea una historia como introducción, desarrollo, fin, no es un cuento. Bueno, en el rock argentino, sobre todo en las primeras épocas, se utilizaba mucho eso de escribir letras que tuvieran más relación con el surrealismo, así. También, sí. Que no, como que, o sea, no era una narración, una historia, pero que uno trataba como desde el lugar del oyente encontrarle, a ver que como que eso que estaba cantando te impactara. Claro. Bueno, me viene a la mente ahora, por ejemplo, de Charlie, si uno agarra el disco Parte de la Religión, el único tema que me parece que es narrativo es Adela en el carrusel. Sí. Donde seguramente es la letra más larga, si uno la mide contando palabras, debe ser la letra más extensa, tiene una historia que va contando, pero no sé, ¿viste? Necesito tu amor, no es una historia, es un grito bueno, Rap de las hormigas ni hablar, es un delirio. Y bueno, todos los temas, Rezo por vos, una belleza de los dos, de Spinetta y Charlie, también no es que hay una historia en sí. Pero por eso, fíjate, el único tema ahí que me parece que narra una historia es Adela, me vino a la mente ese disco. Sí, exacto, sí. Pero viste que tiene, y me parece que esa proporción es habitual en el rock, ¿no? De temas que en menor cantidad de temas
los llamo ahora narrativos, se me ocurrió Claro. llamarlo de esta manera, pero a lo mejor hay otra. Pero bueno, una vez si quiere encontrar temáticas más, si quiere escuchar historias, se va a buscar a Serrat, no sé, a Sabina. Sí, obvio. Pero bueno, son dos cosas maravillosas las dos. Uno disfruta de todo, de ambos tipos de composiciones. ¿Cuándo es que en su momento vos te fuiste a estudiar a Nueva York, a Berkeley? No, la escuela de música contemporánea es como una... Perfecto, sí. Como no sé cuál es la palabra, un convenio. Un convenio con la escuela de Berkeley. Claro, Pensé que te había sido allá. Sí, no. Me gustó la idea porque también, volviendo al rock nacional, como siempre está ahí presente, uno siempre se acuerda que Serú Girán se separó porque Pedro Aznar... Claro, porque Pedro Aznar se fue a tocar con medio que de ahí me vino, eso es lo que se dice. Entonces, bueno, y cuando vi que esta escuela que estaba acá, que está en Buenos Aires, tenía ese convenio, esa articulación, Ajá. dije, bueno, voy a esa, porque bueno, también por ese criterio de la adolescencia del rock nacional, de esa información. ¿Te gustan estos retornos que se están dando? Bueno, ahora ha vuelto un poco Serú con Pedro y con David. Sé que no estoy súper al día con las novelas. Sí, sé que se están... Sí. Pero tal vez no, me quedo más... con aquella... Sí, no porque esté mal, es simplemente... No, obvio, no. Por ejemplo, hablando de estas personas tan queridas como Pedro Aznar y David Lebón, sí escuché completo del disco ese de Lebón donde revisa su repertorio histórico. Me pareció re lindo ese disco. No me acuerdo ahora cómo se llama. Lebón, no me acuerdo cómo se llama. Lebón y Cía, algo así. Iba a decir eso. Bueno, que es un disco doble, sí, me parece es un disco siempre con doble. Invitados distintos. Claro. Me encantó, a veces me lo escuché entero, me vi los videos. Pero bueno, estoy súper al tanto de todo. Es que hay muchas cosas ahora. Claro, no, es que, o sea, hay una cosa que pasa hoy en día que quizás tal vez en otro tiempo no pasaba, que ahora hay mucho exceso de información y a veces es uno quisiera como abarcar o tener todo, pero no se puede. Es tremendo, porque antes vos recién mencionabas la Canta Rock. Antes uno, inclusive a mí me pasaba cuando era chico, de que vos estabas esperando esa revista de rock con ansias, porque era como la única que tenía, como vos, uno creía que tenía la posta y vos era el único medio que te informaba, porque después no había noticieros, por ahí encontrabas cada tanto un canalcito de música pero no. Totalmente, Badía y compañía. Badía y compañía, bueno, que estaban esperando los sábados para ver. Era estar todo el sábado pegado a la tele, esperando que aparezcan tus ídolos del rock, ¿viste? Claro. Sí, es otro modo de absorber la información y de tenerla disponible. Así, en mi época, cuando yo era adolescente, la información era poca y uno agarraba lo que podía. Sí. Y ahora es un exceso de información que uno tiene que saber elegir, entonces saber manejarla. Vos en ese caso, ¿cómo te llevas? ¿Te informás poco? ¿Te informás, digamos, un poquito y ya está? ¿Con eso es suficiente? ¿O te gusta...? Es variado. En lo que hace a lo artístico, a la música, me gusta escuchar discos enteros. Sí, claro. No es que me niego a escuchar algún simple o alguna canción suelta que me guste, por supuesto lo hago, pero me gusta eso. Ayer, por ejemplo, ayer mismo, aunque no sean discos de ahora, aunque no sean novedades absolutas, claro. Concretamente ayer me puse a escuchar el disco que sacó Calamaro en el 2010, creo que se llama Onda Rock, que no lo había escuchado. Tenía un par de hits en la cabeza, yo así de que, viste cuando te pasa, este tema es de tal disco, mira, era de acá, mira vos. Pero bueno, no lo había escuchado nunca entero y ayer me puse a escuchar ese disco entero. Bueno, y así lo hago con distintos discos. Algunos que son que además de ser enteros, son recientes. Pero bueno, sí, trato de escuchar bastante música de bastantes géneros. Y hacer un doble juego, escuchar obras completas, como discos completos y hasta discografías completas, y jugar como con la contracara de eso, que es analizar como con lupa y con bisturí una canción específica. ¿Sos o sea, escuchar un tema y lo volvés a pasar de nuevo para... Sí, ahí cuando me agarra la otra parte, que es la del bisturí y la lupa, ahí me quedo ahí estudiándolo. Claro, para estudiar. tratando como de descifrar.
Mira, para darte un ejemplo concreto, el que me puse a estudiar ayer o antes de ayer, así de un modo muy minucioso, es un tema de los twists, de Cleopatra, la reina del twist. Tuve ganas de ver ¿Qué estudias? ¿En qué aspectos te fijabas? ¿En la música, en la letra? Todo, la letra y qué hace en la introducción, cuál es la armonía, los arreglos, todo, sí, me pongo hasta que me canso y dejo de hacerlo. Claro. Es una tarea de disfrute. Hablando de intro, bueno, además nosotros al principio de la charla mencionábamos a Borges. Veo que estoy frente a una gran biblioteca. ¿Qué cosas podemos encontrar además de la obra de Borges? O bueno, acá al lado también tenemos cosas. Bueno, sí, además sí, hay una que es completa de Borges, un par de anaqueles son totalmente borgianos. Mira vos. Y después, sí, la que tenés ahí frente tuyo es más de literatura, que es lo que más estoy leyendo ahora. Realmente, sí. Sobre todo cuentos. Porque alguna vez me gustaría escribir un buen cuento. ¿Qué autores tenés? Y ahora estoy leyendo una novela, curiosamente, de Wells, La Guerra de los Mundos. Sobre la que se hizo, ¿viste? La película. También esta chica que ahora es merecidamente famosa, Samantha Schweblin. El libro que es el último que sacó, El Buen Mal. Philip Dick también estoy leyendo. Es el autor de ciencia ficción. Claro, que escribió el cuento sobre el que hizo sobre Blade Runner, por ejemplo. Blade Runner. Estoy leyendo cuentos de él. Escribió novelas también. Sí, eso. No, y de lo que veo. Poe, siempre vuelvo a Poe. Y a Maupassant, que son como. Maupassant, cuide Maupassant. Sí, el Orla. Sí, claro. El Orla. Total. Sí. Bueno, sí, más que nada ficción. Leo, la verdad que. Y acá está filosofía, pero la verdad que eso ya quedó más en otra época. Ajá. Alguna vez a lo mejor vuelvo a retomarlos, no le digo que no. Claro. Pero por ahora estoy muy entretenido con leer ficción, específicamente cuentos. Es lo que más me gusta leer. Leo alguna novela también y en menor medida poesía, porque me cuesta. Viste que es más complicado. Sí, a mí me ha pasado también esto de que no soy muy en lo personal, y perdón que haga como una autorreferencia, ¿no? Perfecto. Pero yo soy más de la novela más que de la poesía, ¿no? La poesía me la dejo para la música, con música. Que es muy bueno eso que decís. Para mí me parece que nosotros ese costado lo tenemos cubierto con las letras. Claro. No digo que sean lo mismo las letras que las poesías, pero bueno, nosotros lo tenemos muy tomado por la letra. Claro. Entonces bueno, está bien. Es como a cada uno vive su época. En nuestra época, ahí estamos en la misma época. Claro, estamos en la misma época. Vamos a repetir la fecha de lo que va a ser la presentación y vamos a mencionar a los músicos que te van a acompañar. Vamos a ver, acá tenemos aquí está la dirección. Primero vamos a mencionar además de vos, que vas a estar tocando el piano, va a estar Pilar Icazuriaga en voz, Nicolás Mu Sánchez en guitarra, Pablo Martín en bajo y Rodrigo Jenny en batería. La dirección del lugar es Julián Álvarez al 1200, esto es en Palermo. Le recordamos a la gente que la capacidad es limitada y pueden adquirir sus entradas en la puerta, o si no, llamando al 11 30 09 57 95. Esto va a ser el domingo 7 de junio a las 20 horas. El lugar se llama Bar de Fondo. Así que bueno, los esperamos a todos ahí para deleitarse con buena música y pasar un hermoso momento. Te agradezco mucho la charla, pues estuvo re linda. No, gracias a vos por el espacio y por invitarme aquí a tu casa. Estoy bien acompañado, bueno, además de vos, que me has tratado muy bien, por supuesto. De los discos, la verdad la he pasado muy bien. Gracias por el convite. Te agradezco. Así que bueno, te agradezco un montón y nos estamos en un próximo encuentro seguramente. Seguramente. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos.